El título que tenemos se llama La fe del centurión, del soldado romano. Lo vamos a leer en la palabra Mateo 8, del 5 al 13. Dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mis siervos: a esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aun en todo Israel se ha hallado tanta fe. Y le digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te fue hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bien. Yo cuando escuché esta historia, en España, hace unos años atrás, me llené de fe. Me llené de fe, porque yo ya no había creído en el Jesús que estaba en ese momento ahí y que hacía milagro ahí. Mi fe se había extendido al mundo, por así llamarlo, porque ahí comprendí que la distancia para Dios no existe. La distancia para Dios no existe. Jesús se maravilló y elogió la fe de este soldado. Estaba súper asombrado el Señor de la fe de este soldado. Hoy vamos a ver la fe del centurión y cómo nosotros tenemos que ser elogiados de parte del Señor por nuestra fe. Pero me voy a detener un poquito acá en un testimonio que le voy a contar. Cuando yo escuché esta historia, cuando estaba en España, yo estaba esperando la oportunidad de ver si alguien quería que orara por él para yo decir la palabra de poder y que la persona sea sanada. Mi corazón se llenó de fe al escuchar este testimonio, este relato bíblico. La cuestión es que un día llamó a un familiar de acá de Argentina y me había dicho que estaba muy enfermo, que tenía agua en los pulmones, había pasado los 40 grados de fiebre. Y yo le prediqué y le dije que para Dios no había distancia y que Dios podía hacer milagros a la distancia. Y lo que intentaba yo de convencer a esta persona era de que su mente y su corazón se llenara de esa fe para que yo pudiera orar. Le conté este relato bíblico. Y le digo: ¿vos crees que Jesús te puede sanar? Y me dice: sí, lo creo. ¿Querés que oremos? Sí, me dice. Oramos. Después fue el médico, la persona, y fue totalmente sana. No había agua en los pulmones. Desapareció el agua en los pulmones. Porque para Dios la distancia no existe. Nosotros, cuando tenemos problemas y dificultades, si nosotros creemos en la gente del mundo o en personas que no nos pueden ayudar, vamos a quedar sentidos, dolidos. Lo cierto es que nosotros siempre tenemos que acudir
en dificultades a algo superior. Y esto lo sabía muy bien el centurión, el soldado. La gente del mundo no te puede ofrecer su ayuda, porque la gente del mundo no puede ni con ellos. Va a poder con tus problemas. Lo único que te va a ofrecer la gente del mundo es traición. ¿Sí? Lo único que nosotros podemos confiar en el Señor, en su palabra. La fe reconoce la obediencia. La fe reconoce la obediencia porque la fe es la obediencia a la palabra del Señor. La fe es la obediencia a la palabra del Señor. Cuando uno cree al Señor, obedece y al Señor obra el milagro. Repita conmigo, diga, la fe, está medio apagado. La fe reconoce la obediencia. Los que no creen en el Señor tampoco pueden tener fe, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. La fe es una sustancia palpable, tangible, y se llama Jesús. Cuando nosotros podemos conocer a Jesús, podemos tener confianza en que nuestras circunstancias van a cambiar. Y todo esto lo sabía muy bien el centurión. La fe de él no estaba basada en palabrerías y en cuentos. La fe de él estaba basada en lo que ya había hecho previamente en su juventud. Y me detengo acá para contar otro testimonio. Hace un tiempo atrás vino una persona a la iglesia porque había escuchado del poder y la autoridad, la unción que el Señor me había delegado. Lo había escuchado. Y vino él, vino su familia y estuvo un tiempo en la iglesia y me tiraba en directa para ver cómo él podía hacer para que yo le impartiera la unción, el poder, la autoridad de Dios. Y daba vueltas y me decía una cosa, me decía otra cosa, todo para que yo orara por él y le impartiera ese poder, esa autoridad de parte del Señor que esta persona quería. Bien, lo subí arriba a la oficina, hablamos y tuvimos una charla con él muy bien. Lo cierto es que yo le dije, si vos conoces al Señor hace muchos años, tanto tiempo, y no obedeces a tu palabra, tampoco conoces la palabra del Señor, no sabés la fuente de donde viene el poder y la autoridad. Solamente un loco te podría delegar ese poder y esa autoridad. Solo un loco podría orar por vos para delegarte un poder y esa autoridad. Porque el poder y la autoridad de Dios, en manos equivocadas, te puede matar. Te puede matar. Y esa es la conversación que tuvimos con esta persona. Y yo le digo, si vos no conocés la palabra del Señor, conoces al Señor hace tanto tiempo y no obedeciste la palabra del Señor, ¿cómo el Señor te va a poder delegar ese poder y esa autoridad? Lo cierto es que yo le contaba cómo hice yo para tener esa unción que hoy estamos ministrando. Le conté que empecé orando unos minutos, una hora, y como cualquier persona que se entrena, llegué a orar hasta 8 horas por día. No solamente eso, después de orar, dedicarme a mi casa, a mi familia, a mi trabajo secular, a la iglesia, a evangelizar. Durante mucho, mucho tiempo lo hice. Después bajé a 5 horas por otras actividades. Después también de ayunar durante tantos años.
y 3 veces por semana sin comer y hasta aún sin beber en muchas ocasiones. Y la obediencia a la palabra, sujetarme a la voluntad del Señor, guste o no me guste. Yo todo eso le contaba y le decía, esto que vos ves ahora no viene por obra de la casualidad. Ese poder y esa autoridad que vos estás viendo es razón de un trabajo previo que se hizo. Antes de subir a la oficina me había dicho, bien, ore por mí ahora. ¿Pero para qué? Ore por mí, así me da la unción. Y porque me están esperando para comer. Así que bien, rapidito era la cosa. Era, ¿cómo una persona le va a delegar algo a alguien sin conocerla? Le va a dejar algo tan importante o delegarle cargo a alguien que ni siquiera uno conoce. Tendría que conocer medianamente a la persona para orar por ella, ¿no? Y estaba apurada la persona, por favor, que me están esperando para comer. Qué gracia que le da uno, ¿no? La cuestión es que después de un tiempo que no pudo soportar la obediencia al Señor, la sujeción al Señor y los caprichos, se fue desilusionada. El soldado sabía muy bien de dónde venía la fuente del poder y la autoridad. Él lo conocía muy bien, sabía a quién acudir. En Salmo 146:5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Señor, Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. El soldado romano confiaba plenamente en Jesús, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo el universo. Jesús estaba maravillado, sorprendido de ese poder de convicción que tenía este soldado y lo elogió delante de mucha gente. En el versículo 8 y 9, primeramente Jesús le había dicho que no había hallado tanta fe en Israel. Jesús dijo que él iría, que lo sanaría, y este hombre le dijo que no, le dijo, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo a este y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían que ni aún en Israel se había hallado tanta fe. El soldado sabía muy bien que con una sola palabra de Jesús él podía obrar el milagro. O sea, él reconocía el poder y la autoridad de Jesús. Este hombre le pareció una vergüenza, una humillación para él, sabiendo que el creador del universo, el que tiene todo el poder y la autoridad, descienda, esté bajo su techo. Porque él dijo, yo tengo soldados a mi cargo. Le digo, y reconozco tu poder y tu autoridad. Este hombre seguramente tenía más de 100 soldados a su disposición para darle órdenes y hacían lo que él mandaba. Si nosotros vemos la policía de tránsito, vemos que cuando están parando ahí a los camiones, a los autos, vemos que ellos son débiles en fuerza, porque cualquiera lo puede atropellar, ¿sí o no? Lo puede atropellar, son débiles en fuerza. Pero con un solo gesto de su mano,
haciendo así, hacen parar a un gran camión. Las personas reconocen el poder y la investidura con los que lo pueden diferenciar. Saben que están vestidos de policía y se frenan. Nuestro poder depende de la posición que ocupemos. En este caso, este soldado reconocía que Jesús era más poderoso que él. Mire, si vamos a la palabra, en Juan 1, del 1 al 4, Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bien. Dice que el mundo por Él fue hecho. ¿Por quién? Por Jesús. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho. Jesús estaba en espíritu y en verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y si nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y era la luz de todos los hombres. El mundo por Él fue hecho. ¿Cómo no sujetarse delante del Rey de Reyes y Señor de los Señores? ¿Cómo no creer en los momentos difíciles, en circunstancias adversas, en problemas de salud, de enfermedad, de depresión, de problemas económicos, de problemas con la familia? ¿Cómo no creer en aquel que creó todas las cosas y murió y resucitó por nosotros? En una ocasión, Jesús tuvo una discusión con los judíos y Él le dijo que Él vio a Abraham y que incluso era antes de Él. Lo dice en Juan 8, del 56 al 58. Imagínense que Jesús le haya dicho a los judíos: yo he visto a Abraham, que Abraham ya estaba muerto, e incluso le dijo que era antes que él ya le existía. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se dan cuenta? Antes de que Abraham existiera, Jesús ya existía. Por Jesús fueron hechos los cielos y la tierra. Y de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y a Él le pertenece todo el poder y la autoridad. Y esto lo sabía muy bien este soldado. ¿Por qué cuando nosotros liberamos a una persona, los demonios obedecen? Porque ellos conocen la investidura de que lo está echando fuera. Cuando nos ven a nosotros, nos ven a Jesús. Nos ven a Jesús. Ven el poder y la autoridad reflejada a nosotros. Nosotros somos luz, ellos son tinieblas. Y ellos ven la investidura dada por el Espíritu Santo. Y ellos se tienen que someter al poder y la autoridad de Jesús.
¿Cuánto dicen amén? Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos el poder y la autoridad para reprender a las tinieblas, para reprender al diablo. Y toda persona que se quiera levantar contra usted también. Nadie puede tocarte sin que venga la autoridad del cielo. Una vez una persona levantó una masa de romper paredes. Lo reprendí en el nombre de Jesús y quedó bloqueado. Porque en nuestra boca está el poder y la autoridad que Cristo nos ha dado. Tuvimos una discusión y los ángeles sostenían su mano y estaba inmóvil. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el poder y la autoridad sobre el mundo físico y sobre el mundo espiritual. Y tenemos que utilizar el poder que Jesús nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Marcos 16, del 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Nosotros tenemos poder y autoridad sobre las tinieblas y sobre el mundo físico. El poder y la autoridad que Cristo nos ha delegado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Finalmente, el Señor, después de haberle elogiado, le dijo: vete, como creíste, te fue hecho. Y automáticamente su empleado, que estaba paralítico, enfermo y atormentado, porque no solamente estaba enfermo, estaba atormentado, fue sanado en ese mismo instante. Jesús, antes de hacer un milagro en tu vida, va a mirar tu fe. Porque muchas veces la persona le pide cosas a Dios. Pero esa fe tiene que ser alimentada con tu obediencia, con tu obrar. Tiene que ser aumentada con la confianza total y depositada en Jesús. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él recompensa a los que le buscan. Dios recompensa la fe. O sea que también hay fe que a Dios no le agrada. La fe que dice: esto no sé si se va a solucionar, esto no sé si se va a cambiar, no sé si me voy a sanar, no sé si Dios va a cambiar mis circunstancias. Hasta aquí llegué, se acabó. Dios, antes de darte tu milagro, va a probar tu fe. Y la fe que le agrada a Dios es la fe que uno confía plenamente en su palabra. ¿Qué debemos que hacer para tener fe? Una vez que creemos en Jesús como Señor y Salvador, tenemos que obedecer su palabra y tomar, por ejemplo, este relato bíblico del centurión y decir: yo confío plenamente que vas a cambiar mis circunstancias. Reconozco que todo el poder y la autoridad viene de vos. Si no lo cambias hoy, lo vas a cambiar mañana, cuando creas conveniente, pero yo sé que lo vas a hacer. Esa es la fe que a Dios le agrada. Nosotros tenemos que recordar tres cosas: que Dios se entregó por nosotros y nos amó para nuestro beneficio.
Tenemos que recordar que Dios tiene toda la sabiduría y todo el conocimiento para llevarnos a cumplir nuestros sueños y para que sufran lo menos posible por tu falta de fe. Y lo tercero que tenemos que recordar es que Dios es todopoderoso. Es que Dios es todopoderoso. Y Él va a obrar conforme a tu fe. Conforme confíes, Él va a hacer milagros. Santiago 1, del 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Las personas que no creen en el Señor o saben que Dios existe y no ponen su confianza depositada en Él, dice que su fe es como el mar que va y viene. Sus emociones están totalmente desequilibradas y sus emociones los llevan para un lado y para el otro. Un día quieren una cosa, mañana quieren otra cosa. Y es muy difícil mantener una fe firme sobre emociones desequilibradas, sobre personas que no se esfuerzan en creer plenamente en el Señor. Leen la palabra del Señor y no se esfuerzan en confiar plenamente en la palabra del Señor. Es muy difícil que la persona pueda madurar con esa clase de fe. La fe nuestra tiene que estar basada en la palabra del Señor y obedecer la palabra para que nosotros podamos tener una fe firme, fuerte y valiente. La persona que no tiene fe, la persona que no quiere obedecer la palabra, no podrá ver milagros. Cuando nosotros creemos en el Señor y en su palabra, Dios perdona tus pecados. Uno recibe la promesa del Espíritu Santo y uno empieza a creer en la sanidad de las enfermedades, empieza a creer y no duda que las maldiciones que tenía se han cortado. Cree en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Cree que el Señor lo puede sacar de cualquier circunstancia. Nosotros, para obtener fe, también tenemos que orar. Como dice la palabra, si usted es medio incrédulo o duda, pida al Señor que la fe crezca en su corazón. Pida para que su fe cambie y que Él deposite esa confianza que usted necesita para que Dios haga el milagro. Si nosotros no recibimos milagro de parte del Señor, es porque no oramos y tampoco tenemos fe. Para nosotros tener fe, tenemos que también orar y buscar del Señor. La clave de la bendición es orar y obedecer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer ese versículo que dice Anabel, Romanos 8, del 37 al 39. Nosotros por medio de la oración podemos cambiar nuestras circunstancias. La vida no es todo color de rosa, ¿saben? Pero si nosotros podemos orar, tu fe
va a estar basada en el Señor y vas a cambiar tu circunstancia. El mal se va a frenar y la bendición va a venir a tu vida. A ver qué dice Pablo, el apóstol Pablo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, para obtener la fe del centurión, tenemos que poner algo de nuestra parte. Y es el esfuerzo de orar, de leer la palabra. Pablo estaba completamente persuadido que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni la muerte, nada nos puede separar del amor de Dios. Si nosotros creemos al Señor, obedecemos su palabra, vamos a ver los milagros. ¿Cuántos quieren la fe del centurión? Bien, trabaje esa fe. Esfuércese en creerle a la palabra del Señor. Obedezca al Señor. Cuando más rápido le creas, más rápido vas a obtener tu milagro. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Si querés ser elogiado de parte del Señor y ser un hijo ejemplar, tenés que esforzarte en creer en la palabra del Señor. Sacar la mente mundana para llenarla con la palabra del Señor. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, Señor Jesús, necesito que mi fe madure. Ayúdame, Espíritu Santo, a no dudar de tu palabra, a no dudar de tus promesas. Fortalece mi fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.